La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, La gloriosa palabra del Dios Santo nos dice en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, verso 11 al verso 21, pasaje que venimos estudiando desde hace algunas semanas. Quiero en esta oportunidad continuar este interesante estudio. Una iglesia comprometida es una iglesia que tiene líderes eficaces, líderes de calidad, comenzando desde el pastor de la iglesia y continuando con los diáconos y los diferentes ministerios locales que tiene esa iglesia. La palabra declara al pie de la letra y nos dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es decir, la cita bíblica que estoy por usar es el capítulo 6, verso 11 al verso 21, recalcando la cita bíblica. Libro de primero de Timoteo, capítulo 6, verso 11 al 21, nos dice claramente: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de muchos o delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la profesión delante de Poncio Pilato, y nos declara que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Maestro, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Ahora bien, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, de las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfruten, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buenos fundamentos para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces el apóstol continúa diciendo en los versículos últimos: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Qué interesante pasaje. Este pasaje es un pasaje que nos enseña ciertamente cómo conducirnos como obreros en la viña del Señor. Cómo conducirnos. Cuando hablamos de una iglesia comprometida, estamos hablando de una iglesia ejemplar que tiene líderes como Timoteo, como hombres ciertamente comprometidos con Dios, comprometidos también con la gente que ama a Dios, comprometidos. Cuando hablamos de este compromiso, es primero un compromiso con Dios. Como dije al principio,
La iglesia ejemplar tiene líderes como Timoteo, como este hombre de Dios, que es un pastor en la iglesia de Éfeso. Entonces, y como los ancianos que Pablo describe en el capítulo 3, que hemos estudiado anteriormente, hombres comprometidos con Dios y con su iglesia. Eso nos da a entender que la palabra divina y con la santidad y la fe, toda la Biblia muestra que Dios utiliza hombres claves para llevar a cabo sus propósitos. No son fuertes o perfectos, sino aquellos que confían en Dios y le obedecen. Hombres y mujeres como Noé, Abraham, Moisés, Josué, Samuel, María, Juan y Pablo y otras personas más. Podemos enumerar mujeres que también fueron pioneras. Tenemos el caso de mujeres que en verdad fueron usadas por Dios aún en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 68, versículo 11, dice que Dios dio la palabra y multitud de mujeres salieron a predicar por todo el país. Fueron mujeres excelentes para que Dios las haya usado ciertamente en el ministerio de la predicación. María fue una mujer que también fue usada para salir a predicar la palabra, especialmente a sus apóstoles, de que Jesús había resucitado. Tenemos otra mujer en el libro de los Hechos, esta mujer Priscila, que también Pablo la saluda, la enumera especialmente por primera vez y le dice a Priscila: te saludo con mucho cariño. No saluda a su esposo primero, sino a ella, sabiendo que es un líder principal dentro de las páginas de las Santas Escrituras, según el libro de los Hechos y según las otras cartas que escribe el apóstol Pablo. Ahora bien, al llegar al final de esta carta, encontramos especialmente que después de haber hablado de muchos aspectos de la vida de la iglesia, Pablo se dirige a Timoteo con una exhortación acerca de su dedicación y obediencia a Dios. Cada líder de la iglesia y cada cristiano que sea, que Dios lo use, debe de escuchar las palabras del apóstol en este interesante pasaje. La parte principal de esta exhortación se encuentra en los versículos 11 al versículo 16. Lo vemos claro. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión, y de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Qué consejo tan sabio, qué consejo tan divino este. Ciertamente debemos tomarlo el 100% para nuestro bien y el bien de muchos. Después Pablo agrega una orientación más cerca del tema del dinero en los versículos 17 al versículo 19. En ese pasaje se nos dice que a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, es decir, orgullosos, vanidosos, ni que pongan la esperanza en las riquezas. ¿La razón por qué? Porque las riquezas son inciertas. Pueden estar en estos instantes en abundancia, pero otro instante puede hacer que ya no existan. Por lo mismo dice el apóstol: no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que hay que colocar nuestra esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, para que las gocemos.
Y añade que hagan bien los ricos, que hagan bien a todas aquellas personas que necesitan. Entonces, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Así los ricos deben de actuar con firmeza, con lealtad delante de Dios, porque si lo hacen así, serán prosperados más de lo que han sido prosperados por Dios. Entonces, según los versículos 17 al 19, cierra la carta con el encargo de las salutaciones finales. Ahora, pensemos por un instante. Según el verso 11, en vez de buscar las ganancias materiales, ¿cuáles son los valores que Timoteo debía de perseguir? Según el versículo 12, en vez de buscar una vida descansada y cómoda, ¿qué debía o tenía que hacer Timoteo? En el versículo 13, ¿quiénes presenciaban esta exhortación? ¿Qué significado deben tener para Timoteo las características que se asignan a Dios y a Jesucristo? En su opinión, entonces, ¿cuál podría ser el mandamiento que Pablo menciona en los versículos 14? Según este versículo, ¿qué evento debe de estimularle a hacer su mejor esfuerzo? ¿Cómo debe de animar a Timoteo las cualidades de Dios? Según los versos 15 y 16. Ahora bien, el líder comprometido lo vemos claramente en el versículo 11 al verso 16. Mas tú, oh hombre de Dios, no es hombre de la religión, no es hombre del concilio o de la conferencia. No es hombre puesto por otro hombre. Es un hombre de Dios. Pertenece a Dios. No pertenece al infierno. No pertenece a los demonios. No pertenece al gremio de los brujos y brujas. Pertenece ciertamente a la familia de Dios. Por lo tanto, Pablo le dice claramente a este hombre llamado Timoteo, y le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, es decir, de ser una persona orgullosa, vanidoso, una persona que sea arrogante, debe de huir de esas cosas, de ser un falso maestro, de un falso predicador, debe de huir de esas cosas, debe de huir de toda clase de arrogancia. Entonces, huye de esas cosas, pero sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Además, pelea la buena batalla de la fe. Es decir, esto es una guerra espiritual y hay que pelear. Hay que armarse correctamente de la verdad. Hay que tomar toda la armadura de Dios y hay que ir al frente de batalla. No hay que correrse, no hay que rajarse, no hay que huir de enfrente del enemigo. Hay que confrontarlo, hay que pelear la buena batalla de la fe y hay que echar mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Fuiste llamado ciertamente, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Por muertas que estén, Dios le da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el líder comprometido está registrado en estos pasajes bíblicos.
Ahora Pablo se dirige a Timoteo personalmente para indicarle cuáles eran las prioridades que debía de tener. Lo que Pablo dice que está en contraste con los versículos 3 al versículo 10, especialmente la descripción de quienes enseñaban el error, quienes estaban envanecidos y buscaban ganancias materiales según el verso 3 al verso 5. Ellos querían enriquecerse de una forma indebida, según el verso 9. Amaban el dinero, según el verso 10. Pero Pablo dice a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, pero sigue lo correcto. Y le enumera todas las cosas correctas que ya las hemos mencionado. El líder se esfuerza por agradar a Dios y no simplemente a los hombres, sino al Dios Todopoderoso, según el verso 11 y versículo 12. Debemos prestarle atención entonces. La frase hombre de Dios recuerda a Timoteo su alta vocación y el linaje espiritual del cual pertenece. Era un hombre que se dio así al Todopoderoso, igual que Moisés. Era un hombre que se dio a Moisés como Josué. David también se dio a Dios, Elías y otros profetas. Notemos el contraste entre huye y sigue. El cristiano tiene que movilizarse para alejarse de ciertas cosas que lo impiden agradar a Dios. Todo aquello que te estorba agradar a Dios, debes de apartarte o debemos apartarnos. Todas aquellas cosas que nos alejan y nos apartan de Dios y que nos estorban avanzar en el agrado a Dios, debemos alejarnos, debemos huir de esas cosas. Pero debemos entonces avanzar y seguir en todas aquellas que nos llevan de victoria en victoria. El cristiano tiene que movilizarse para alejarse de ciertas cosas como la ambición material, según los versos 9 y 10. La idea es separarse de los pensamientos y tentaciones e influencias que tienden a llevarnos a desobedecer a Dios. Pero no es suficiente solo evitar lo malo. El cristiano también se esfuerza para cumplir el propósito de Dios en su vida. Los dos imperativos mandan que huya del mal y persiga el bien como una costumbre constante en su vida. Como dije, los dos imperativos manda que huya del mal. Debe de estar huyendo del mal constantemente, pero debe de estar persiguiendo diariamente el bien como una costumbre constante en su vida. La justicia quiere decir la rectitud, la integridad personal. La piedad es la devoción a Dios que lleva al cumplimiento de nuestros deberes con Él y con los hombres, por supuesto. La fe significa fidelidad, confiabilidad. Pablo se preocupaba de que Timoteo no permitiera en que su conducta alguna falta que debilitara su liderazgo, debilitara su enseñanza. Es decir, que si su conducta causase debilidad en las enseñanzas y en las otras cosas de su liderazgo, Pablo no quería que eso sucediese en la vida de este hombre o de este pastor que había establecido en la iglesia de Éfeso llamado Timoteo. Quería que este hombre, que su conducta y sus enseñanzas impactaran para edificación, para consolación, para levantamiento de otros, para que otros fuesen restaurados y instalados o reinstalados en el reino del Dios de la gloria. El amor se sacrifica por otros, se entrega a otros, aun cuando ellos no responden de la misma forma.
La otra palabra es la paciencia. La paciencia no es conformismo pasivo, sino la perseverancia en hacer lo correcto aun cuando las circunstancias sean difíciles. Aunque las circunstancias se vean totalmente inalcanzables, pero se logran alcanzar pacientemente. La mansedumbre significa gentileza. En el verso 12, la frase pelea la buena batalla puede provenir del vocabulario militar como está traducido aquí, pero también puede llevar la idea de esforzarse a luchar en un deporte, ya sea en el ambiente de guerra o de deporte. Pero Pablo dice a Timoteo que la vida cristiana requiere dedicación, requiere entrenamiento, disciplina y un gran esfuerzo, una gran dedicación, entrenamiento, disciplina, un gran esfuerzo para poder ganar. Eso lo vemos claro a la luz de las Santas Escrituras. No podemos decir otra cosa. Ahora bien, en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Esto lo vemos que el apóstol ciertamente se dirige a Timoteo como hablándole como un tipo militar, es decir, en términos espirituales. Lo trata como si fuese un militar, pero eso es un militar espiritual, un hombre que es un soldado de Jesucristo y por lo tanto lo trata como tal. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 24 al verso 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, no sabéis que los que corren en el estadio, todo a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Pablo dice, corred, corred. ¿Pero cómo? De tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, una corona que no se corrompe, una corona que no se arruina, una corona que no se pudre, una que no se echa a la basura, sino que permanece. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, estoy predicando, estoy enseñando, estoy orando por los enfermos, estoy echando fuera a los demonios, pero vivo una vida consagrada a mi Dios. Vivo una vida pura, una vida santa. Vivo con mi pasaporte visado para el día cuando me toque partir de esta vida. No tenga estorbo en la puerta de entrada en la mansión celestial, sino que la inmigración que está en los cielos, es decir, las autoridades de inmigración que están en los cielos, no me impidan la entrada, sino que me den la bienvenida en aquel momento y me digan, bienaventurado eres, porque eres fiel. Habéis sido fiel por todo el tiempo de tu peregrinación en la faz de la tierra. Entra al gozo de tu Señor. Por tanto, dice Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos
de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con gozo la carrera. ¿Cómo debemos correr la carrera? Dice las Santas Escrituras que debemos correr con gozo la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra de Dios. Así Jesús fue victorioso y así debemos nosotros ser victoriosos. Entonces, la vida eterna es la nueva calidad de vida que uno recibe por la regeneración. El cristiano necesita apropiarse constantemente de sus beneficios y manifestarlo en una vida transformada y eficaz. Mis amados televidentes, gracias por su sintonía en esta programación. Hemos llegado prácticamente al tiempo final del estudio que estamos compartiendo. Le invitamos a una próxima edición. Quisiera orar por todos los líderes, pastores, evangelistas, no importa su posición ministerial. Quiero interceder por usted también y usted interceda por mí. Debemos ayudarnos mutuamente, nos necesitamos el uno al otro para ser fortalecidos en el Señor y ser bien eficaces en la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Quiero orar también por los que están enfermos. Divino Dios, te doy gracias por los pastores, los apóstoles, profetas, evangelistas, misioneros, los maestros en tu santa y gloriosa verdad. Los bendigo y deseo que tu gracia repose sobre ellos, sobre su familia, sobre la congregación que administran. Te alabo, Dios, con todo mi corazón. Te doy gracias. Y al mismo tiempo, Señor, extiende tu misericordia sobre todos los que están enfermos, abatidos, desesperados. Los que se encuentran, Señor, con sus hijos enfermos y aquellos que están en las cárceles. Los que tienen problemas también con sus hijos en las drogas, sus cónyuges. Transfórmalos conforme a tu misericordia para que te sirvan y te honren, oh Dios. Toda la gloria es para ti y para siempre. En el nombre de Jesús te damos la gloria, oh Dios santo. Amén y amén. Todos están cordialmente invitados, nuestros amigos y hermanos, a participar de los cultos. Si usted nos está congregando, está invitado a venir a la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios, una iglesia del Evangelio completo. Creemos en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted es bienvenido y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335.
Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.